Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión número 2, que en esencia es la primera lección de la preparación para la consagración total a Jesús por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Recordemos que estamos leyendo el libro del Totus Tus, que es el compendio que realizó el movimiento de Lazos de Amor Mariano a partir del Tratado de la Verdadera Devoción. Hoy vamos a empezar el bloque 1, que aborda lo correspondiente al espíritu del mundo, y justamente la lección número 1 es un mundo mundano. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos con la introducción. Dice: para poder recibir el gran tesoro que es la Virgen María, es necesario vaciarnos del espíritu del mundo. Debemos reconocer qué está mal en nuestra alma y en nuestra vida para poder desechar esas cosas y hacer lo que pide nuestra Madre. Unidos a mi ejército victorioso, todos los que queráis librar la gran batalla para el triunfo del bien y del amor. Donde llega el rayo de mi luz, desaparecen las tinieblas del mal, del egoísmo, del odio, del pecado y de la impureza. Llevad a todas partes mi anuncio maternal. Difundid en todas partes del mundo mi candor del cielo. Es por ello que en esta primera parte de la consagración, la Santísima Virgen María arrancará una venda de nuestros ojos, despertará nuestras conciencias adormecidas ante la realidad del pecado y nos descubrirá el espíritu mundano por el que hemos sido invadidos, que es un espíritu totalmente contrario al de Jesucristo. Ella, nuestra buena Madre, quitará de nuestra vida las tinieblas del pecado y la ignorancia que a tantas almas llevan a la perdición. El espíritu del mundo consiste en esencia en la negación del dominio supremo de Dios, negación que se manifiesta en la práctica del pecado y de la desobediencia. Por tanto, es totalmente opuesto al espíritu de Jesucristo, que es también el de María. Esta negación del dominio de Dios se manifiesta en la concupiscencia, que es apetito desordenado de la carne, de los ojos, en el orgullo como norma de vida, así como en la desobediencia de las leyes de Dios y el abuso de las cosas creadas. La obra del mundo es el pecado en todas sus formas y, en consecuencia, todo aquello por lo cual el demonio nos lleva al pecado. Cuando el diablo tienta a Jesús en el desierto, manifiesta la triple tentación que todavía hoy ofrece a los hombres a través del mundo, a saber, tentación de placer, manifestada en la invitación a deleitar los sentidos a través de la comida, el descanso y el placer sexual desordenados; tentación de poder, manifestada en el hombre a través de su soberbia, de su deseo de superioridad; y finalmente, tentación de tener, que se manifiesta hoy en el apego desordenado a las riquezas, en la idolatría a los bienes creados, en la esclavitud que generan las cosas materiales. Como vemos, el espíritu del mundo es totalmente contrario al de Jesucristo. Así lo expresa él mismo al afirmar en el Evangelio: el que no está conmigo está contra mí. Cuando Jesús hace esta afirmación, nos da a entender que hay dos bandos: los que están con él y los que están contra él, es decir, los que están con el príncipe de este mundo, el demonio. Es por ello que aquel que quiera consagrarse a la Santísima Virgen María debe vaciarse de este espíritu mundano, renunciar al pecado, al demonio, a sus seducciones y a sus obras, para lograr una verdadera renovación de sus compromisos bautismales. Hasta aquí la introducción. Continuamos con la lección número 1, que es la que corresponde al día de hoy, que es un mundo mundano. La vida del hombre sobre la tierra es una milicia, es decir, una batalla, un combate espiritual. Los doctores, teólogos y santos coinciden en afirmar que el hombre durante toda su vida se ve enfrentado con tres enemigos de su alma que quieren perderla: el mundo, el demonio y la carne. Con estos tres enemigos presenta un arduo combate de todos los días, de todas las horas, de todos los instantes. En esta primera lección trataremos sobre el primero de ellos. Al escuchar hablar del mundo como enemigo del alma, podemos extrañarnos y preguntarnos: ¿cómo puede ser el mundo enemigo de mi alma? ¿Acaso no es creación de Dios? ¿Puede salir algo malo de las manos de Dios? Efectivamente, el mundo ha sido creado por Dios, ha sido de sus manos y por tanto es algo maravilloso. Pero entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo: el mundo no puede odiaros? A mí, sin embargo, me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas.
¿Cuál es ese mundo que aborrece a Jesús y cuyas obras son perversas? Para responder a esta pregunta, lo primero que hay que decir es que la palabra mundo evoca diversos significados y es preciso definir en qué sentido se ha de utilizar en esta preparación para la consagración total a Jesús por María. Dice el padre Antonio Rollo Marín, de la Orden de Predicadores: la palabra mundo puede emplearse en muy diversos sentidos. Los principales son 4. Primero, para significar la Tierra, el planeta en que habitamos. El segundo, para designar el universo o conjunto de todos los seres creados. El tercero, para señalar las vanidades y placeres pecaminosos a que se entregan las personas que viven olvidadas de Dios. Así entendido, el mundo es uno de los principales enemigos de nuestra alma. Es el mundo del pecado, antítesis de Cristo, enemigo de Dios. En este sentido escribe San Juan: no améis al mundo ni a nada de lo que hay en el mundo. Y el cuarto, como sinónimo de las estructuras terrenas que constituyen la trama de las actividades de los laicos en su propio campo seglar: familia, profesión, política, arte, diversiones sanas, etc. En este sentido dice el Concilio Vaticano que se debe consagrar a Dios el mundo mismo. Así pues, quede claro que cuando en esta preparación para la consagración hacemos alusión al mundo como enemigo del alma, nos referimos a las vanidades y placeres pecaminosos contrarios al Evangelio, a que se entregan las personas que viven olvidadas de Dios. Desde aquí podemos entender las palabras de nuestro Señor: yo no soy de este mundo, yo no ruego por el mundo. Ahora sabemos a qué se refiere a aquel ambiente anticristiano que se respira entre las gentes que viven totalmente olvidadas de Dios y entregadas por completo a las cosas de la tierra, y como dice el apóstol San Juan, está gobernado por el maligno. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está sometido al poder del maligno. El mundo ofrece una gran fuerza de seducción a los hombres y esto lo hace a través de diversos medios. En nuestra lección señalaremos cuatro de estas tácticas que utiliza para seducir y engañar. Primero, frases engañosas. Son mentiras disfrazadas de verdad que pretenden cambiar la manera de pensar bajo la premisa: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. El mundo utiliza un lenguaje relativista que invierte los valores y que termina por convertirse en la norma de vida de quien lo escucha y adopta. Y es así como hoy llamamos habilidad al engaño, arte a la pornografía, anticuada a la mujer decente, rehacer su vida al adulterio, para adultos a espectáculos inmorales, sexualidad responsable a la anticoncepción, hacer el amor a la fornicación, libre desarrollo de la personalidad al homosexualismo, etc. Este ambiente anticristiano, que es el mundo, se guía por máximas como: somos jóvenes, hay que disfrutar de la vida, Dios es muy bueno y comprensivo, no por gozar y divertirnos vamos a condenar, comamos y bebamos que mañana moriremos, si nos amamos, ¿por qué va a estar mal hacerlo? Como dicen por ahí, repite una mentira 100 veces y terminarás creyéndola. Y esta es precisamente la estrategia del mundo. Nos repite sus mentiras y engaños, proclama sus máximas que exaltan las riquezas, los placeres, el orgullo, el pecado, y las proclama por doquier hasta lograr que las personas las acepten como verdaderas y terminen viviendo según esos criterios y no según los del Evangelio. Si Cristo nos dice: bienaventurados los humildes, los pobres, los limpios de corazón, los que sufren, el mundo en oposición proclama: bienaventurados los poderosos, los que poseen fama y riquezas, bienaventurados los lujuriosos y hedonistas. Cuando Cristo nos enseña: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, el mundo nos dice: ámate a ti mismo por sobre todas las cosas, odia y persigue a tus enemigos. Ante dicha situación es muy importante no dejarnos engañar por estos conceptos falsos y, más importante aún, cristianizar nuestra manera de pensar y nuestro lenguaje. Sobre esto quiero compartirte una reflexión personal. Esto ya no pues, hace parte del libro. Y es que en la palabra del Señor dice que mis ovejas conocen mi voz. Yo te invito a que hagas a diario la lección divina. Mira, lo grandioso de hacer esta oración meditada, lectura meditada de la palabra de Dios todos los días,
te va haciendo el oído más agudo y así es muy difícil que te puedan engañar, porque claro, ya acabamos de leer toda la cantidad de frases que nos bombardean a diario. Hay una predicación al respecto de Fray Nelson Medina, que es un sacerdote de la Orden de Predicadores de los Dominicos, que él se refiere a las palabras dragón, ¿no? Y banderas rojas, que son palabras y afirmaciones para intimidar también, para acorralar a los que somos cristianos. Te invito a que la escuches porque es muy interesante y eso te va afinando el oído. Escucha todos los días la palabra de Dios. Si no puedes ir a misa, busca por internet la liturgia del día, haz las lecturas tú solito, sacas un par de reflexiones y eso te va entrenando para que tu oído no se deje engañar, para que sea cada vez más agudo y no te dejes, digamos que enredar por estas frases de las que acabamos acá de leer en el libro. Bueno, continuemos. Burlas y persecuciones. Cuando una persona está en un cuarto oscuro por un largo tiempo y viene alguien y de repente enciende una bombilla, esta se siente encandilada, siente que la luz le fastidia, no la soporta e intenta apagarla. Esto mismo le ocurre al mundo. Se encuentra sumergido en las tinieblas del pecado y es por ello que cuando viene un cristiano con la luz de Cristo, le fastidia, le incomoda y por ello intenta apagarlo. Es así como cuando el mundo no logra seducirnos y conformarnos a su mentalidad, entonces intenta desanimarnos y apabullarnos a través de burlas y persecuciones. Pero no hay que olvidar que el cristianismo siempre ha estado marcado por la persecución. El mismo Cristo la padeció y nos advirtió que sus discípulos serían aborrecidos y perseguidos por el mundo. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. En sus inicios, el cristianismo fue víctima de violentas y sangrientas persecuciones que se daban abiertamente y en las que cientos de mártires derramaron su sangre. Ahora asistimos a una persecución solapada pero feroz, a una persecución moral que se da a través del lenguaje, chistes y burlas que ridiculizan lo sagrado, lo piadoso y lo moral, de los medios de comunicación que se encarnizan mostrando aquellas noticias escandalosas en que aparece involucrado un sacerdote o una religiosa, de las leyes que atentan contra la vida, la familia, el matrimonio, la libertad religiosa, en fin, es una persecución cultural donde tal vez no se prohíbe abiertamente el cristianismo, pero donde la estrategia es crearle un ambiente totalmente adverso, una persecución que busca acorralar el cristianismo, que quiere sacar la fe del ámbito público y reducirla a lo privado. Pero Jesús nos dice, felices los perseguidos por causa mía, por ello debemos estar alegres, tener la frente en alto y estar dispuestos a dar la batalla. Debemos ser valientes, ir contracorriente y no resignarnos a la mediocridad de este mundo, pues los mediocres solo se burlan de aquellos a quienes no pueden imitar. Con respecto a este punto, otro comentario. Hace unas cuantas semanas fue destituido de su cargo como comandante de la policía de mi país el general Sanabria. El general Sanabria es una persona bastante católica, profesa una fe en la que es muy firme, en la que no tiene temor a hablar, en la que se expresó abiertamente en una entrevista que dio a los medios de comunicación en Colombia y sobre esta entrevista fue completamente ajusticiado. Los comentarios de muchos congresistas que son abortistas, que están a favor de la homosexualidad, o sea, todos lo atacaron, incluyendo el ministro de Defensa, lo acusaron de dejarse, digamos que, de involucrar y mezclar sus creencias religiosas con su servicio como general y como comandante pues de la fuerza de la policía en mi país. Y yo me ponía a pensar, ese señor fue muy valiente, él se mantuvo firme, él le pidieron que como que se retractara de muchas cosas que dijo y no lo hizo, entonces le quitaron su cargo. Por supuesto, eso es anticonstitucional, eso está vulnerando los derechos fundamentales según la constitución de mi país, pero pues acá la ley se aplica, bueno, a unos pocos realmente, o mejor, cuando es conveniente. Total, fue destituido el general y es básicamente lo que hice acá, burlas y persecuciones. Eso es lo que le viene ahora a este general. Yo personalmente me lo he encontrado en misa, lo he visto haciendo rosarios,
inclusive hace muchos años. Entonces es una persona que no empezó ayer, está haciendo un camino en el Señor. Por supuesto, todos estamos en proceso de conversión, no somos santos aún, pero es admirable su valor y pararse de frente a defender su fe. Entonces creo que es una reflexión muy pertinente al respecto. Hay una frase de Santa Faustina Kowalska que me gusta y que me cuestiona, dice: soy alumna de un maestro crucificado. Entonces uno como por qué va a querer vivir bien, es decir, uno por qué anhela no sufrir si realmente estamos con el Señor y el Señor murió en la cruz, como por qué uno pretende que todo pase perfecto en su vida y no someterse a ninguna persecución, a ningún dolor, a ninguna pena, a ninguna acusación, si es que eso fue lo que vivió el Señor y estamos llamados a asimilarnos a Él, a tomar nuestra cruz y seguirlo. Entonces a veces a mí pues me cuestiona muchísimo porque pues eso es la vida de uno, uno quiere estar bien, que no le pase nada malo. Pero Santa Faustina dice, soy alumna de un maestro crucificado. Entonces pues como tal, todos también estamos crucificados y hay que aceptar la cruz con amor, sin renegar. Bueno, hasta acá el paréntesis. Número 3. Placeres y diversiones ilícitos. Asistimos a una sociedad hedonista, caracterizada por una obsesiva búsqueda del placer e incapaz de sufrir, por lo tanto cada vez más incapaz de amar. Una sociedad que enseña a los hombres a vivir para sí, ignorando que la desesperanza más absoluta del hombre es no tener para quién vivir, por quién dar la vida y vivir para sí, simplemente para procurarse placeres. Se trata de placeres momentáneos y desordenados que esclavizan y hacen dependiente a la persona del alcohol, las drogas, sexo desordenado, que rápidamente pasan y no brindan alegría profunda de corazón. Son momentos de disfrute, mas no de alegría duradera. Teatros, cines, discotecas, bares, bailes inmorales, centros de perversión, playas y piscinas con inmoral promiscuidad de sexos, revistas, periódicos, novelas, vitrinas, conversaciones torpes, que lo único que hacen es erotizar cada vez más al hombre, robándole su capacidad reflexiva. En el mundo no se piensa ni se vive más que para la diversión, a la que se le sacrifica muchas veces el descanso, el compartir familiar y hasta lo materialmente necesario para vivir. Cuarto, falsos modelos. Un modelo es un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. En las acciones morales es un ejemplar que se debe seguir e imitar por su perfección. En este orden de ideas hay que decir que toda persona adopta un modelo en su vida, alguien a quien admira y considera digno de imitar. Hoy, los medios de comunicación, con su gran capacidad de influenciar, son los encargados de fijar dichos modelos tanto a adolescentes como a adultos y niños. Pero ¿qué clase de modelos nos fijan? ¿Qué personas nos incitan a imitar? ¿Se miden estos modelos por una capacidad artística o por su belleza o su fama o por su dinero? Y eso sí que es difícil de imitar. En la mayoría de los casos imposible. Por lo general, son modelos escandalosos que viven de espaldas al Evangelio y que incitan a lo pecaminoso, que en muchos casos sirven de instrumentos al príncipe de este mundo para llevar las almas a la perdición. Los falsos modelos que hoy se ponen como punto de referencia son cantantes, artistas, modelos famosos, hombres de ciencia que se jactan de ser ateos, prototipos en la mayoría de los casos superfluos y vacíos, que incitan a la impureza, a la promiscuidad, al culto del cuerpo, a la ambición, a la rebeldía e incluso a la incredulidad y al rechazo y oposición a la fe. El cristiano sabe que los auténticos modelos dignos de imitar son los santos, personas arrolladoras, líderes, valientes, entusiastas, arriesgadas, emprendedoras, virtuosas y muy heroicas que dejaron su huella en la historia. Todas ellas personas que han dado su vida para que otros tengan vida, personas que le han aportado a la sociedad y que han hecho algo verdaderamente noble por la humanidad sin esperar retribución alguna. Madre Teresa, Don Bosco, Juan Pablo II, ellos sí que son dignos de imitar, pues han llevado una vida grande. Ellos han encarnado el Evangelio en sus vidas, han vivido la imitación de Cristo y de su Santísima Madre, quienes deben ser nuestros principales modelos. Los santos nos hacen creíble el Evangelio. Mientras estudiaba en la Universidad de París, San Francisco Javier tuvo la fortuna de encontrarse con el gran San Ignacio de Loyola,
quien repetía incansablemente aquellas palabras del Evangelio. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Palabras que lo llevaron a renunciar a su vida mundana y a entregar su vida a Jesucristo. Y es que un verdadero cristiano sabe que este mundo es un lugar de peregrinación y que su patria definitiva es el cielo, mientras que un mundano, palabra que usamos para designar a la persona que se encuentra invadida y es guiada por el espíritu del mundo, se aferra a él incansablemente. En definitiva, no queda duda que el mundo es un enemigo del alma con el que el hombre tendrá que luchar hasta el último instante de su vida. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Ante dicha realidad, el hombre está llamado a combatir, pues es imposible pertenecer a Jesús y al mundo. No se puede conciliar el espíritu del Evangelio con el espíritu del mundo. Es hora de dejar de ser mundanos y de permitir que sea el Espíritu Santo quien conduzca nuestras vidas. Desde el inicio, el mismo Dios dividió a la humanidad en dos bandos: los descendientes de la mujer, Cristo y sus discípulos, y los descendientes de la serpiente, los que pertenecen al mundo dominado por el diablo. ¿De qué bando queremos estar? No hay punto medio: o se está de un lado, el del Evangelio de Jesucristo, o se pertenece al mundo dominado por el diablo. Una reflexión muy importante. Con respecto a esto de los modelos, efectivamente los santos son increíbles. Yo pues personalmente por mi trabajo me dedico a los temas de empresas y hay una santa que me gusta como traer un poco a la analogía de del mundo de los negocios, y es Santa Teresa de Jesús, porque fue una santa que hizo la reforma del Carmelo, y fundó una cantidad de conventos en la época en la que no había transporte ni pues obviamente ni la tecnología, que estaba muy enferma. Escribió una cantidad de libros, o sea, una mujer de una fortaleza espiritual, de una sabiduría, de una entereza, un espíritu muy aguerrido, que yo pues lo traigo al mundo de los negocios. Es que podemos imitar a los santos en eso. Cuando uno quiere, por ejemplo, en su empresa ampliarla, abrir nuevas sucursales, empezar a exportar, a llegar a otros países, pues básicamente es lo que hizo Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. O sea, era impresionante. Entonces, esos son los modelos que vale la pena imitar. O sea, toda la vida de Teresa, hay unos libros bellísimos, son difíciles de leer porque es un español antiguo, pero lo puedes poner en audiolibro en YouTube. Es más fácil escucharlos que leerlos realmente. Te invito a que lo hagas, porque es que lo que uno obtiene a través de esa invitación a los santos es impresionante. Uno aprende una cantidad de cosas, uno queda boquiabierto de las cosas que hacían y que pues no se les da visibilidad como debiera. Pero si uno se aproxima a esta vida de los santos y empieza a aplicar cositas que sean pequeñas, pues va haciendo un camino y vale la pena. Bueno, como les decía, volviendo al libro, el libro tiene unas prácticas que recomienda después de cada lección. La práctica de este día es leer y meditar el Evangelio de San Marcos y escribir 10 enseñanzas personales. Entonces, pues bueno, ya pronto es una lectura que de un día para otro pues no la logramos, pero empecemos. Cada día léete 5 versículos y así vas avanzando. Cuando menos pienses, tienes ya incorporado el hábito, una rutina, una disciplina de la lección divina, de la oración así pues meditada con la palabra, de vida de santos, y así poquito a poquito vamos avanzando. Uno ni se da cuenta, pero el Señor va haciendo la obra en uno y a poquiticos el Señor nos va moldeando. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Dios los bendiga. Un abrazo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.